Bienvenidos a todos nuestros oyentes a Voces de la Memoria. En el capítulo de hoy abordaremos el caso de Yolanda Perea, una mujer afrocolombiana víctima de violencia sexual en el conflicto armado, que logró transformar su dolor en una forma de liderazgo social y resistencia. A lo largo de este episodio analizaremos su historia de diferentes perspectivas, el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos, los testimonios que dan cuenta de su experiencia, el impacto psicológico y social, así como los derechos humanos vulnerados y las respuestas del sistema judicial. Más que un relato individual, este caso representa la voz de muchas mujeres que han vivido situaciones similares en Colombia. Yolanda nació en Río Sucio, Chocó, en 1984, una región históricamente afectada por el conflicto armado y la presencia de diversos grupos ilegales. Este contexto de violencia constante generó condiciones de vulnerabilidad para muchas comunidades, especialmente para mujeres y niñas. Durante su adolescencia, Yolanda fue víctima de violencia sexual, un hecho que evidencia cómo, en el conflicto armado, el cuerpo de las mujeres fue utilizado como un mecanismo de control, dominación y terror. Sin embargo, lejos de permanecer en silencio, Yolanda decidió transformar su experiencia en una forma de lucha. Con el tiempo, se convirtió en una líder social que ha trabajado activamente por visibilizar la violencia sexual como un crimen de guerra y una práctica sistemática que no puede seguir siendo ignorada. Yo tenía apenas 11 años cuando me arrebataron la infancia. Me dijeron que callara, que olvidara, pero yo decidí hablar, porque el silencio solo protege a los agresores. Este testimonio refleja no solo la crudeza de la violencia sexual, sino también el peso de silencio impuesto a las víctimas. Muchas veces el miedo y la falta de apoyo obligan a callar estas experiencias durante años. Pero sin embargo, el caso de Yolanda, su decisión de hablar se convierte en un acto de valentía y resistencia que le permite visibilizar una realidad que ha sido históricamente invisibilizada. El impacto psicológico de esta violencia es devastador: la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Además, también existe un fuerte impacto social marcado por el estigma, la exclusión y el miedo. En este contexto, la psicología jurídica cumple un papel fundamental, ya que busca acompañar a las víctimas en los procesos judiciales, validar sus testimonios y garantizar que su voz sea escuchada sin que sufran revictimización. Por otro lado, muchas víctimas enfrentan sentimientos de culpa, vergüenza y miedo a no ser creídas, lo que en muchos casos los lleva a guardar silencio durante años. Como consecuencia, estas experiencias afectan su autoestima, sus relaciones personales y su participación en la vida social y comunitaria. Por esta razón, el acompañamiento psicológico durante los procesos judiciales resulta clave. No solo ayuda a comprender y procesar el trauma, sino que también fortalece a la víctima para expresar su historia y contribuye a que las instituciones actúen con mayor sensibilidad y respeto frente a su experiencia. Continuando con lo que seguimos hablando, ahora lo vamos a ver desde una perspectiva jurídica. Los derechos humanos vulnerados en este caso son múltiples y profundamente graves. Entre ellos se encuentran el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la dignidad humana y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Asimismo, encontramos que a nivel internacional hay instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, que reconoce la violencia sexual como una violencia grave a los derechos humanos e incluso en contexto de conflicto armado como un crimen de lesa humanidad. Cuando hablamos más de nuestro contexto, que es Colombia, tenemos a la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la JEP, que ha avanzado en la documentación de estos actos, reconociendo que la violencia sexual utilizada en la guerra de manera sistemática fue un acto atroz. No obstante, a pesar de estos avances, persisten grandes desafíos. Muchas investigaciones no llegan a una condena, la impunidad sigue siendo alta y las medidas de reparación para las víctimas suelen ser ineficientes. Incluso la misma Yolanda considera que la justicia no hace todo lo que tiene en sus manos para ayudar a las víctimas. Esto evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos jurídicos y garantizar una justicia efectiva para las víctimas. Ahora bien, después de comprender el impacto psicológico y el marco legal, es importante profundizar en cómo estos aspectos se conectan en la vida de las víctimas.
En efecto, cuando no hay justicia o reconocimiento, el proceso de recuperación emocional se vuelve muchísimo más difícil, ya que las víctimas pueden sentir que su dolor no es validado, lo que prolonga el trauma. Por eso, el acceso a la justicia también es una forma de reparación psicológica. Así es, y desde el ámbito jurídico, esto implica que no basta con investigar los hechos involucrados en este caso y en muchos de los casos que se dieron en la guerra en Colombia. Es fundamental garantizar los procesos efectivos, sanciones reales y medidas de reparación integral que reconozcan el daño causado real y la reparación real de las víctimas. En la medida de lo posible, los derechos de las víctimas tienen que ser protegidos ante todo. Esto demuestra que la justicia y la salud emocional están profundamente relacionados y que ambas son necesarias para la reconstrucción de las víctimas. Es importante resaltar que Yolanda no se quedó únicamente en la denuncia. Su historia va más allá del dolor, convirtiéndose en un ejemplo de realización y liderazgo. En 2018 fue reconocida como una de las líderes sociales más importantes del país, lo que refleja el impacto de su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia. Con el paso del tiempo, su voz ha trascendido el ámbito local y ha llegado a escenarios nacionales e internacionales. Su historia nos recuerda que la memoria es un acto político y que las víctimas no son cifras, sino personas con historias que merecen justicia. Yo no soy solo una víctima, soy una mujer que decidió transformar un dolor en fuerza. Este mensaje resume la dignidad y la resistencia de muchas mujeres que han decidido alzar su voz. Con este mensaje cerramos nuestro episodio de hoy. Yolanda Perea nos recuerda que la justicia no es solo un derecho, sino una necesidad para sanar como sociedad. Gracias por acompañarnos en Voces de la Memoria.